Loret de Mola hace, híjole, pues tremendo zafarrancho, el rey de los montajes. O sea, imagínense, por un montaje que él acepta, fue un montaje, lo de Florence Cassés e Israel Vallarta. Vimos donde sale y se pide una disculpa y dice, ay, no sabíamos que era un montaje, mandamos todo, luego nos enteramos y pide una disculpa. Bueno, luego de este montaje, luego de todo esto, oiga, no sé cuántos años lleva preso Israel Vallarta sin una sentencia, sin un juicio finalizado, sin nada. Todo por la presión mediática, precisamente de las televisoras, cuando eran los omnipotentes, todopoderosos, intocables, y precisamente este montaje del que fue parte. ¿Quién era? ¿Cárdenas Palomino? Pónganme en los comentarios y que televisó Loret de Mola, que incluso la productora en entrevistas, ¿quién era la productora en ese entonces de Loret? Que le dijo, Loret, corte esto, corte. No, el rating, bla, bla, bla. De hecho, Loret de Mola se hizo muy famoso por esto fue que en Irak, cuando fue reportero, y hay un reportero, de estos de reporteros de guerra, que también en un podcast habla y dice, mira, esto de Loret fue un montaje. O sea, a toda la prensa nos tenían en una línea de seguridad. No podías traspasar esa línea. Pero Loret dice, sí, hay que reconocerle que fue astuto. Aparte, pues era un chavito, y pues estaba enérgico y vio que estaban haciendo había como un tanque ahí. Y estaban, dice, y Loret dijo, grábame aquí. Y ya, dice, es la toma épica que hay de él, donde está ahí un tanque, ¡tas! Pero que están haciendo como unas pruebas. Y paz, dice, le volaba el pelito al chavito y nosotros nos reíamos, decíamos, mira, cómo se divierten, o sea, y nunca vimos, nunca pensamos que esto lo iban a llevar, a este punto, ¿no? Donde dices, wow, y es lo que televisaron, superhéroe, mira, oh. No, de hecho, Martínez dice, yo escuché ese podcast, sí, donde dicen, y bueno, pues era un chavito, o sea, así lo veían como, el chavito ahí, que está echándole ganas, ¿no? ¿Y cuál? Se convirtió en tremendo monstruo de la desinformación. Bueno, el punto es que Chayolet de Mola, amigos, reta al presidente a tener una entrevista. Dijo, presidente, que no le dé miedo. Carlos Loret de Mola nuevamente reta al presidente a concederle una entrevista para aclarar los escándalos de corrupción en los que han sido señalados sus hijos y demás familiares. Dijo, con mucho gusto, yo voy a Palacio Nacional, como se hacen las entrevistas entre un periodista y un presidente, uno a uno. Incluso señaló que si el mandatario no deseaba asistir al estudio de Latinus, que él iba a Palacio Nacional para llevar a cabo el encuentro, ¿verdad? Lo exhorto a no tener miedo, yo solo le voy a hacer preguntas, decía Loret de Mola. Es más, voy a Palacio Nacional, anímese. Mire, recientemente el presidente López Obrador salió en defensa de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, luego de que Loret lo señaló por corrupción en un reportaje elaborado por Latinos. En su conferencia mañanera, AMLO se lanzó en contra del periodista, a quien señaló de corrupto y de no aclarar sus propiedades. Dijo, pues ya sabemos esta parte de la historia, defendió, dijo, no somos iguales, al contrario, Loret de Mola es corrupto y tengo las pruebas. AMLO critica a Loret y reitera que investigación contra su hijo es falsa. Dijo, tienes todo esto, tienen los documentos, tienen todo, pues pongan las denuncias y ya no se compliquen la existencia. No, obviamente aquí generó polémica, decía Fernando Cuevas, lo que daría Xóchitl Gálvez por tener la oportunidad que tú tienes, Loret de Mola, de que te reciban en la conferencia mañanera. Pero ¿por qué quieres una cita privada? No creo que AMLO deje hacerse lo que Peña Nieto. La soledad está de más. Pero espérate, ¿no? Y párate a la hora que él y que todos los periodistas, y fórmate para que lleves tus pruebas y preguntes. Pues debería de ir, ¿no? Debería de ir Loret de Mola a la conferencia mañanera, como lo ha hecho Jorge Ramos, como lo ha hecho Julio Astiller, como lo ha hecho la misma Denise Dresser. ¿Por qué Loret de Mola? ¿Qué privilegios goza? ¿O por qué hacer una diferencia entre el periodismo, ¿no? Si todos se han ido a formar. Y ya,
¿O a qué le tiene miedo ahí Loret de Mola? Realmente lo que quiere es rating para su changarro, su congal que nadie ve, es lo que busca, audiencia ahí, pues que vaya a la mañanera. Le va a ir hasta mejor en la mañanera, amigos, lo va a ver más gente a Chayolet de Mola si se para temprano para la conferencia. ¿Verdad? Le va a ir mejor. De veras, buen punto, sí debería de pararse. Mire cómo andan los damnificados del chayote. Pedro Ferriz de Con decía, ¿sabías que los que trabajamos mantenemos a los que no hacen nada? Pagamos impuestos para que México crezca, no para el gozo de los que no hacen nada. El populismo siempre llega a la quiebra. No, pues ya sabrá cómo lo traen ahí de que qué bueno que ya no hay chayote, ¿verdad? Y antes te lo llevabas a tus bolsillos por medio del chayotito. ¿Será por eso que andas muy irritado? Le decía ahí JC, ¿verdad? En sus comentarios. Armando Solares le decía, ¿sabías que tributar es una obligación, no una opción? Y lo mucho o poco que pagas, los recibos de vuelta en bienes y servicios, banquetas, poste, pavimento, alumbrado, todos pagamos impuestos, el pueblo y la nación no te deben nada, Pedro Ferriz, no te equivoques. Oye, Pedro Ferriz, ¿de qué hablas? Acaban de inaugurar el Tren Maya. Lo tundieron bien sabroso. Tienes razón, Pedro Ferriz. Los que generamos riqueza nos hartamos de mantener pseudoempresarios parásitos, pseudocomunicadores que vivían del chayote y políticos corruptos. Por eso votamos por un país más justo y equitativo en donde se apoya a quien verdaderamente lo necesita. Lo acicataron, pero sabroso. Ahora, con lo que se ahorró, amigos, en la suspensión del aeropuerto de Texcoco, el Naim, se construyó el AIFA y se pagó casi la mitad del Tren Maya. Era un robo al pueblo de México. Lo dijo el presidente, explicaba por qué la élite, que se sentía dueña de México, se enojó tanto con la suspensión del Naim. De hecho, en el Naim, amigos, este aeropuerto de Texcoco, el negocio real es un entorno que buscaban hacer una aerotrópolis. Era una ciudad privada, escuelas privadas, residenciales privados, querían hasta poner un parque de diversiones ahí enorme, ya habían incluso comprado hasta terrenos y habían desalojado, habían hecho expropiaciones, hicieron un desmadre todo alrededor de lo que es el lago de Texcoco, ahí donde iba a ser el Naim, iban a hacer autopista, iban a hacer un chorro de cosas, pero realmente el negocio, que representaba un negocio para 100 años, más o menos, era eso, el Aerotrópolis. Eso es lo que realmente les enojó. BlackRock, ya había un chorro de gente poderosa que ya le habían metido lana, que incluso se habla de millonadas, ya había hasta anuncios con el que empezaban a justificar el hecho de poder meter el aeropuerto, ¿no? Anuncios de bodegas, de terrenos, de esto, lo otro. Sí, entonces el aeropuerto de Texcoco estaba estimado en 300,000. No lo iban a terminar en el sexenio. Eso lo pueden ustedes constatar. Se iban a llevar todo el sexenio construyendo. Y quién sabe cuánto tiempo más. Pero se iba a cerrar el aeropuerto actual de la ciudad. Se iba a cerrar el aeropuerto militar de Santa Lucía con 300,000 millones. ¿Qué hicimos? Consultando a la gente, se decidió hacer el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Nada más para que tengan una idea, tengamos todos una referencia. El aeropuerto actual de la Ciudad de México tiene 550 hectáreas. 550 hectáreas. El aeropuerto Felipe Ángeles tiene 3,500 hectáreas. Tomamos la decisión de no hacer el aeropuerto o no continuar con ese proyecto en Texcoco. Como ya se habían firmado contratos con empresas, porque cuando yo gano, pensando de que ya iba a ser irreversible, empiezan a apurarse, a hacer contratos, lamentablemente, y comprometen 100,000 millones. Bueno, como se decide no hacer el aeropuerto, pagamos los 100,000 millones. Pero el nuevo aeropuerto
nos costó 75,000, 175,000 millones, sumando los 100 millones y los 75 de la construcción, para 300 que tenían estimados, nos ahorramos 125,000 millones. Y no se cerró el aeropuerto actual, que dicho sea de paso ya se remodeló, porque la Terminal 2, que la habían construido hace 12, 13 años, ya tenía hundimientos y riesgos. Ahí está, prácticamente cátedra, amigos. Costó la cancelación de Texcoco 100,000, el otro costó 75,000, se ahorraron 125,000. Estaba estipulado este aeropuerto en 300,000 millones, un ahorro impresionante, y ahí está, ¿verdad? Y esto es lo que los tiene muy mal. Repito, no es el negocio, amigos, y eso poco se sabe. De la cancelación, amigos, del aeropuerto de Texcoco. Era una aerotrópolis, y ese era el verdadero negocio del grupo Atlacomulco, amigos. ¿Quién es este grupo Atlacomulco? Era un proyecto urbano lo que pensaban hacer en este grupo logístico, donde tenían planeado construir 4,000 hectáreas de Atenco y Texcoco, colindantes con el Naim, aunque en el debate se ha centrado en el aeropuerto, en si funciona, no funciona, que el otro no servía. En eso centraron en el debate, en que la cancelación costó millones, pero nadie, muy pocos de los chayoteros hablan de este aerotrópolis, amigos, donde buscaban construir y desarrollar desde centros comerciales, hoteles, autopistas, parques industriales y empresariales, donde precisamente son estos empresarios, este grupo de la oligarquía, cúpula dorada, son los que pretendían hacer este negociazo millonario. Eso es la realidad del aeropuerto de Texcoco, pero repito, nadie habla de esto, ¿verdad? Pues ahí está, amigos, amigas, regálenme su comentario, como siempre se lo va a agradecer, póngale like, comente y comparta.